Saludos a todos, tutor y compañeros. Mi nombre es David Fernando Rosero Guerrero. A continuación voy a estar exponiendo acerca de la norma ISO IS 14598 y también acerca de los tipos de pruebas de software. Nuestro tutor, Giovanni Catalán, pertenezco al CEA de Pasto, al programa de Ingeniería de Sistemas. Entonces vamos a entrar a definir acerca de esta norma, de qué se trata o para qué sirve. Entonces esta norma fue diseñada para la evaluación de los productos de software, para generar unas guías y unos requerimientos de evaluación. Esta norma le da las herramientas al evaluador, al tester, al desarrollador y también al adquiriente mirar la calidad de un programa, y entre los que mencioné pueden definir, delimitar o medir el programa de acuerdo a la funcionalidad, a las necesidades que el cliente o adquiriente o empresa pues haya definido. Los componentes fundamentales en la evaluación de la calidad del software son el modelo de calidad, el método de evaluación, las medidas de software y las herramientas de soporte. Todo esto son formas en las que se compone esta norma. Y esta norma está hecha por varias partes. Entonces vamos a estar mirando que está compuesto por 6 partes, a saber, la descripción general, la planificación y gerenciamiento, el proceso de evaluación para desarrolladores, el proceso de evaluación para adquirientes, el proceso de evaluación para evaluadores y finalmente la documentación de los módulos de evaluación. Entonces, como primer punto o primera parte está la descripción general. Entonces, la descripción general que hace es un breve resumen de todas las partes que conforman esta normativa y que brindan un marco para evaluar la calidad de todo producto de software, y donde se van a establecer los requerimientos, es decir, las medidas de evaluación de dichos productos. Esta norma, como lo había mencionado, va dirigida a desarrolladores, a adquirientes, sépase usuarios o empresas, y evaluadores, tanto independientes como de consultoría. Sobre todo, de acuerdo a los que están siendo responsables para la evaluación de un producto en su calidad de software. El proceso de evaluación pues no es otra cosa más que un método donde se determina la calidad de un programa, qué tan bien hecho está, qué tan funcional es, qué tan capaz es, y hay muchos criterios para evaluar la calidad del software. Por eso es necesario crear esos requerimientos, que entre las personas que están involucradas en este proceso pues hayan establecido esos parámetros, que casi siempre están determinados por los componentes de un programa, o sea, las partes que conforman el programa. Entonces, bueno, en la parte número 2 de esta norma está la planificación y el gerenciamiento, y que tiene como objetivo pues explicar los requerimientos que deben ser brindados por el cliente o por la organización para asegurar que esta normativa tenga éxito, que la evaluación sea exitosa. Esta norma va muy ligada a la norma ya estudiada, la ISO S 9126, donde se definen los requerimientos para la evaluación de software. Además, como aquí lo estamos diciendo, está dirigido a las personas que son responsables de administrar el uso de la tecnología para la evaluación, dar el soporte en la evaluación del programa, gestionar organizaciones de desarrollo de software, y también
va dirigido a personas que desempeñan tareas de aseguramiento de calidad, o sea, los responsables de la calidad. El rol principal de la función de soporte, como mencionamos anteriormente, es adquirir estándares nacionales e internacionales. Esto debido a que, de acuerdo a cómo definamos los requerimientos, va a ser la evaluación. Entonces, hay unos estándares nacionales, hay otros internacionales, que pueden ser muy parecidos. Sin embargo, que cada programa que se desarrolla tiene su evaluación específica. Realmente no habría un estándar para cada programa, sino que es necesario evaluar y desarrollar y planificar y hacer un gerenciamiento, como lo estamos viendo, de los requerimientos para evaluar el programa. También se debe desarrollar criterios para determinar los marcos para la evaluación y colectar los resultados de la evaluación, difundirlos en la empresa para mejorar los programas. Como parte número 3 están el proceso de evaluación para desarrolladores. Este proceso de evaluación permite crear o planificar un nuevo producto o mejorar uno ya existente, donde se puedan hacer evaluaciones del producto, donde se puedan determinar si está cumpliendo con los requerimientos para los cuales se creó el programa, y se usa personal propio, personal técnico de la empresa, donde se hace un hincapié en el uso de indicadores que pueden predecir la calidad de los productos finales. Entonces, a medida que va creciendo el programa, esos productos intermedios van a ir mejorando en cuanto a calidad. Por eso se habla de versiones de un programa. Y esto va aplicado a lo largo del ciclo de vida del producto. La calidad debe ser evaluada desde que nace hasta que el producto está en desuso. Y esto se conoce como una evaluación interna, indispensable para los desarrolladores, porque los desarrolladores tienen que presentar productos de buena calidad. En la parte número 4 se explica dentro de esta normativa el proceso de evaluación para adquirientes, sean usuarios, sean empresas, organizaciones, etcétera, porque al fin y al cabo ellos son los que demandan de un programa, tienen la necesidad de un software. Entonces ellos son los que van a comprar o a rechazar un producto, sea que esté en desarrollo o esté existente. Y entonces cuando se hace una evaluación, si el cliente está satisfecho, entonces va a comprar el producto. Esto se llama aceptación de un producto. Entonces actualmente va a haber un ramo grande de programas que hagan una misma función, pero el cliente es quien determina, de acuerdo a su satisfacción del producto, determina qué programa va a usar. Y bueno, ahora sí, creo que hemos entrado a la parte 5, que es la más interesante de todas, donde es un proceso para evaluadores. El curso nuestro es evaluación de software, y como el perfil de ingeniero de sistemas no solo es desarrollar sino también evaluar, pues debemos tener muy en cuenta la parte número 5. En esta parte lo que se pretende es determinar la calidad de un programa de una manera ya más detallada. Entonces hay que generar ya un informe, hay que determinar si la calidad del producto pues satisface los requerimientos que nosotros habíamos diseñado anteriormente. Este proceso debe cumplir con algunas características para que se lleven a cabo. Este proceso debe ser repetible, reproducible, imparcial y objetivo. Esto con el fin de que la medición que hagamos pues sea la más precisa, sea verídica, sea real, ¿sí? Y repetible porque se pueda aplicar
varias veces esta evaluación al programa y los resultados, aunque pueden ser los mismos, siempre las condiciones se puedan repetir, se puedan volver a dar. Reproducible además porque es decir que vamos a mantener todas las condiciones, pero vamos a cambiar de evaluador porque va a haber muchos evaluadores. Entonces esta evaluación la puede reproducir otra persona. Debe ser imparcial porque los resultados obtenidos pues no deben estar influenciados por resultados anteriores o por no sé, por intereses creados. Y tiene que ser objetiva porque pues el evaluador no puede involucrarse por sentimientos, por intereses, sino que debe dar el resultado pues que es real para determinar si la calidad es buena o no. Entonces hay que recordar 5 pasos que los iré listando uno por uno acerca del proceso de evaluación para evaluadores. Entonces primero dice que hay que establecer los requerimientos, es lo que hemos venido hablando. Vamos a tener o el propósito de esta etapa es definir los objetivos de la evaluación. Es decir, que se especifica lo que se va a evaluar y lo que no se va a evaluar. También se proyecta conjuntamente con el usuario y el evaluador el uso del producto y los riesgos asociados. Entonces, ya entrando a definir esos requerimientos, es necesario o es aconsejable utilizar la normativa estudiada anteriormente, la IS 9126, con el objetivo de evaluar los atributos de calidad. Como punto número 2 está la especificación de la evaluación, es decir, ya entramos a determinar las mediciones, los atributos, las características que se han definido en la primera etapa. Es decir, que ya vamos detallando suficientemente para asegurar que el proceso sea repetible, reproducible y que el objetivo que tiene es validar la calidad del producto. Esto durante todas las etapas de la vida útil de un programa. Entonces hay unas entradas, esas entradas de etapa van a ser definidas por los requerimientos de evaluación, la descripción del producto y las especificaciones predefinidas. Es decir que ¿para qué se hizo? ¿Con qué objetivos una empresa o un cliente quería un programa? Y vamos a evaluar si esas especificaciones son acordes o no a lo que necesitamos. Entonces viene el segundo punto, hay que hacer un análisis de la descripción del producto. Y así se determinan los componentes del software, a lo que vamos a evaluar en sí. Los módulos, cada botón, cada pestaña, cada cosa que se hizo, funciona para lo que tiene que funcionar. Y allí viene el estudio de factibilidad del programa. Porque yo puedo diseñar un programa muy completo, pero que no sea factible para una empresa. Entonces estamos perdiendo energía, tiempo, esfuerzos, y ese análisis de la descripción del producto nos va a determinar si el producto es factible o no para una empresa. Luego ya vienen las especificaciones de la evaluación. En esta actividad se trata de especificar cada producto, cada cosa, como les mencioné, todo lo que va a ser evaluado. Siempre por orden se lo clasifica en componentes o en módulos, podría ser. Entonces, ya cuando se tienen las especificaciones de evaluación, hay que verificar si esas especificaciones pues son necesarias o no. Entonces nos tenemos que preguntar si esa especificación satisface con los requerimientos de evaluación. Si no, pues de nada servirá tal especificación y tenemos que deshacernos de ella. Entonces cuando ya verificamos todas las cosas, vamos a tener
ya un resultado, una salida de etapa. Esa salida de etapa ya es la especificación de la evaluación. Entonces, poco a poco vamos a dar cuerpo a ese proceso de evaluación. Ahora, como punto número 3, luego ya de hacer la especificación de la evaluación, vamos a hacer el diseño de la evaluación. Que tiene como propósito documentar los procedimientos, los métodos, las formas de medición que van a ser usados para la evaluación. Y esta evaluación tiene unas entradas de etapa. Primero sería la especificación de la evaluación que acabamos de mencionar, la descripción del producto, o sea, para qué sirve, ¿no es cierto? Y los métodos de evaluación, cómo vamos a evaluar eso, con qué herramientas. Entonces, al hacer ese diseño de la evaluación vamos a obtener un resultado. Todo esto hay que documentarlo, por eso se hace la documentación de métodos y procedimientos de un plan inicial o un borrador inicial. Entonces, en esta etapa lo que se busca es, para cada evaluación que se lleva dentro del software, es documentar específicamente lo que se hizo, lo que se desea, para poder definir de forma detallada el método a ser usado y cómo va a ser instanciado o ejecutado. Luego, podemos ajustar un poquito más el plan, o sea, se llama eso optimización del plan inicial. Y como en toda agenda sabemos que tenemos actividades, plazos, fechas, y ya en el ejercicio del diseño pues podemos optimizar ese plan inicial, donde debemos comprometernos a cumplir fechas que concuerden específicamente con el plan que se va a llevar a cabo. Y vamos a obtener una salida de etapa. Esa salida de etapa pues no es otra cosa que el plan de evaluación. Ese plan de evaluación es la carta de navegación, es el plan a seguir, es el mapa, es la lógica para evaluar el programa. Entonces aquí ya viene el punto número 4, que es la evaluación o la ejecución de la evaluación. Entonces, en esta ejecución vamos a poner en marcha el plan de evaluación que hemos diseñado anteriormente. Para la entrada de la evaluación o las entradas de esta etapa se tienen que tener en cuenta: número 1, el plan que hemos diseñado; número 2, los componentes del producto, es decir, para qué el cliente necesita el software; y las herramientas de evaluación. Entonces, los componentes del producto van a ser provistas por el cliente. El plan de evaluación lo desarrolló el evaluador conjunto con el cliente de acuerdo a las necesidades. Y las herramientas ya son programas especializados, automatizados, que pueden ejecutar una tarea determinada. Por ejemplo, analizadores de código, herramientas tipo case, testeadores, hay plantillas electrónicas, hay programas que ingresan datos, que saturan un programa para medir su calidad. Simuladores inclusive hay. Entonces, todas esas son herramientas que nos permiten hacer la evaluación del programa. Ahora bien, hay que gestionar los componentes del producto. Entonces, esos componentes pues tienen que ser específicos o dados por el cliente. El estándar o esta norma sugiere llevar registro de todo y cada uno de los componentes recibidos, creando una identificación de cada componente. Ejemplo, ponerle el nombre, el estado, la versión, la fecha y el proceso, podría ser, donde se identifica ya la función de cada cosa. Luego de esa gestión hay que hacer gestión de los resultados obtenidos. Es decir, los datos que van a ser analizados luego. Esto con el objetivo de evitar modificaciones sobre estos datos, problemas a la hora de manejar la confidencialidad de los mismos, porque se presentan esas cosas,
Entonces será necesario llevar a cabo una gestión ordenada y también segura de esta evaluación. Luego se hace una gestión del uso de las herramientas, qué herramientas vamos a utilizar, cuáles siempre van a ser usadas. Entonces todo eso debe llevar un registro. También, obviamente, como las herramientas son por fuera de lo que se está desarrollando, es necesario hacer una capacitación a los evaluadores y que puedan estos evaluadores manejar este tipo de aplicaciones y no solo manejar, sino obtener resultados e interpretar esos resultados para evaluar eficazmente un programa o software. Luego de esto hay que hacer una revisión de los datos, es decir, un análisis. Entonces, como resultado de esta actividad se tiene el informe borrador. Ese informe es una evaluación inicial de la que habíamos mencionado, el cual pues se le presenta al cliente, a la empresa interesada, y de la cual se van a determinar unos cambios o unas mejoras para mejorar el software. Las salidas entonces de esta etapa serían el registro de acciones, o sea, todo lo que registramos, y el informe borrador para la evaluación final. Y como punto número 5 ya la conclusión de la evaluación. Entonces el propósito principal de esta etapa es generar un informe final de la evaluación mediante una revisión conjunta con el cliente y el desarrollador y el evaluador. O sea, todos están involucrados ahí. Entonces, las entradas de esta etapa serían, como ya lo sabemos, requerimientos de la evaluación, o sea, las mediciones, las especificaciones de la evaluación, o sea, qué va a medir, el informe borrador de la evaluación, es decir, cómo se va a hacer, y los componentes del producto, es decir, para qué sirve el programa. Entonces, vamos a obtener unas conclusiones y al final nos va a resultar o nos va a arrojar un informe final con el que se va a determinar la calidad del producto, donde van a haber unas sugerencias de si se mejora o se quita un módulo o los cambios pertinentes, todo lo que se vaya a hacer. Entonces hay que hacer una revisión conjunta. Y esta normativa sugiere que esa revisión conjunta debe hacerse con todos los involucrados en el programa y hacer una evaluación de los resultados obtenidos. Por último, se hace un cierre de evaluación donde se llegan a unas conclusiones donde ya podemos saber a ciencia cierta qué tan bueno es el programa, qué calidad tiene y si va a cumplir o no con los requerimientos. Y por último vamos a tener la salida de los procesos, que es el informe final, que es el registro de evaluación final que nos va a dar, nos va a arrojar pues con números o con métrica el estado de nuestro programa en cuanto a calidad. Y como punto número 6, de acuerdo a esta normativa, pues es la documentación de los módulos de evaluación, que no es otra cosa que un paquete de características o subcaracterísticas de calidad, donde incluye métodos de evaluación y técnicas, es decir, todo lo que se hizo. Para cada evaluación se seleccionan los módulos de evaluación apropiados. Se pueden crear módulos nuevos de evaluación utilizando esta parte de la norma. Con cada módulo se documenta las técnicas, métricas y métodos del proceso de evaluación para las características de la calidad. Bueno, eso es en cuanto a la normativa. Ahora vamos a ver, ya como el segundo punto sería los tipos de pruebas de software. Ya es lo aplicable, ¿no es cierto? Ya es para qué sirve y vamos a estudiar algunos o los más utilizados, porque hay una infinidad de pruebas que se le puede hacer a un software,
pero en este momento pues hemos traído los más relevantes, los que más se usan en la evaluación de software. Entonces las pruebas de software son un conjunto de evaluaciones que se hacen a lo largo de la vida útil de un programa, como yo les decía, desde el inicio del desarrollo, desde la idea, hasta la consecución final, hasta cuando momento en que ya el programa no tenga soporte o deje de ser usado. Entonces siempre se debe estar haciendo la evaluación de la calidad. Y esas pruebas se pueden implementar en cualquier momento, porque son repetibles, porque son reproducibles, y son específicas de cada software. No podemos decir que estas pruebas son un estándar para todos los programas, no, sino que cada programa, de acuerdo a su funcionamiento, a su uso, a sus componentes, pues va a tener una evaluación diferente. Entonces hay unos niveles, como aquí los vemos, niveles de pruebas unitarios, integración, de funcionalidad, de sistemas, de aceptación, de instalación. Acá tengo un cuadrito donde nos resume esos niveles de pruebas. Entonces en el unitario se verifican los errores en los módulos, los datos, la lógica. Esa prueba focaliza, digamos, en cada módulo donde puede haber errores, donde se puede mejorar la integración de los componentes. Entonces, ¿qué busca esta prueba? Asegurar que el código funcione de acuerdo con las especificaciones y que el módulo lógico es válido. ¿En qué ambiente se lo evalúa? En la etapa de desarrollo. ¿Quiénes participan? Los programadores, porque ellos pues son quienes están diseñando y van a presentar el programa final. Entonces les interesa mucho saber que todo funcione correctamente. La técnica que se utiliza muy comúnmente es ensayo y error, es decir que ingreso un dato y mi salida tiene que ser exacta a lo que yo para lo que yo he programado el software. Hay una técnica conocida como caja blanca, donde de forma minuciosa, es un estudio de forma minuciosa, detallada del código, busca escudriñar donde hay posiblemente errores. También está el nivel de integración, donde verifica base de datos, donde verifica la interfaz del programa, es decir que usuario y software están funcionando de la manera correcta. También que la relación entre los componentes pues funciona de manera adecuada. También el ambiente es a nivel del desarrollo, durante el proceso de desarrollo, y participa el programador, el desarrollador. Entonces también la técnica caja blanca, y como a veces los módulos son muchos, las pestañas, los botones son muchos, entonces lo que se hace es por jerarquías de módulos, top button y top down, es decir, de arriba para abajo o de abajo para arriba, como usted lo quiera hacer. Entonces se evalúa componente por componente y se verifica que todo funciona. Otro nivel sería la funcionalidad, donde se verifica el completo funcionamiento del programa de manera integral. Ya en el ambiente sería productivo, ¿no? Es decir, que se hizo para lo que se hizo y funciona para lo que funciona. Es validar, hacer una validación para que cada ingreso de datos funcione de la manera adecuada y los resultados pues sean óptimos de acuerdo a lo que se necesitaba. ¿Quiénes participan? Pues los testers, los analistas, los evaluadores. Se hace de manera general mediante la técnica de caja negra, es decir, esta técnica no es tan detallada, es, digamos, cómo el usuario final podría utilizar el programa y evidenciar que funciona. Entonces no está tanto en el código,
sino como en el funcionamiento. Es decir, que si hago una calculadora que suma, al ingresar dos valores, pues me sume. Entonces ellos no están mirando si el código está bien o no, sino que van a mirar si el proceso funciona correctamente. También hay un nivel de sistemas donde se verifica el funcionamiento dentro de una plataforma o sistema, tanto el ingreso de datos, el procesamiento y la recuperación del mismo. ¿Dónde se hace? También durante el desarrollo. ¿Quiénes lo hacen? Testers y analistas. Previamente pues lo ha hecho un desarrollador, y la técnica es 100% funcional, es decir, ingresando datos y verificando que todo funcione de la mejor manera. También hay un nivel de aceptación, donde verifica las fallas de implementación del sistema. Es decir, que el usuario está aceptando que el programa se desempeña de manera correcta, que funciona como él lo ha sugerido o lo ha querido. ¿Quiénes lo desarrollan? Los testers y analistas, y también es de manera funcional. En cuanto a la instalación, también se verifica que es soportado por la plataforma donde se está ejecutando el programa, dónde, cómo, cuándo, qué tamaño tiene, si tiene los requerimientos básicos de hardware para que el programa funcione normalmente. ¿Quiénes hacen esto? También desarrolladores, analistas, verifican que el paquete de instalación esté donde deba estar y en el momento de la ejecución todo funcione correcto. Y el desempeño también es un nivel de prueba donde se valida el tiempo de respuesta, donde también conocido como el performance, donde se va a validar las transacciones, si el volumen de ingreso de datos funciona correctamente, qué pasa con el volumen máximo. Entonces esas mediciones me van a permitir saber que el programa tiene un buen desempeño o no. ¿Dónde lo hacen? En un ambiente productivo, es decir, ya en la ejecución del programa, ya con el cliente. ¿Y quienes participan? El cliente y los testers, los analistas y evaluadores, y lo hacen a nivel funcional. Ahora, ya vimos los niveles de pruebas. Ahora vamos a ver los tipos de pruebas de software. Estos tipos que he traído aquí, pues son algunos más usados, porque hay una listica más larga de tipos de pruebas, pero para resumir un poco el video y para que tengamos en cuenta los más usados, pues voy a hacer un resumen de los mismos. Primero que todo está la prueba de volumen. Esta prueba de volumen se trata de verificar la capacidad del programa. ¿Cómo lo va a hacer? A través del uso máximo de clientes y el máximo tamaño de base de datos, con el objetivo de verificar si el programa se desborda, si el programa se daña, si el programa se cierra, si el programa no es capaz de manejar todos esos datos. Entonces lo que hace es verificar que la aplicación o el programa funciona adecuadamente en esos dos escenarios, de máximo número de clientes y máximo número de bases de datos. La técnica a través de simuladores con ingreso de datos, con datos completamente descabellados, podríamos decir, con números de ingresos en base de datos pues muy altos, algo que en la realidad casi no se da, pero que es bueno aplicar para saber hasta dónde puedo llevar mi programa. Y ¿dónde lo hace? Ya en la ejecución del producto, en un ambiente ya productivo, en la ejecución ya del producto como tal. Otro tipo de prueba es de estrés. En este tipo de pruebas
El objetivo es verificar las funciones del programa trabajando en condiciones mínimas o en condiciones bajas, condiciones difíciles, como podríamos decir, de bajos recursos, donde también se utiliza máximo datos, varios clientes al mismo tiempo y todas las transacciones o procesos posibles para mirar si el programa finalmente ejecuta o no lo que estamos haciendo o cuál es su límite. Así determinar si el programa cumple o no cumple con un estándar de calidad. ¿Qué técnica se usa? Diseño de scripts donde se van a meter muchos datos. Hay aplicaciones para este tipo de usos donde al programa le ingresan cantidad de datos, le hacen procesar y simulan varios clientes a la vez. Entonces el programa va a trabajar bajo estrés y determinar su calidad como tal. El ambiente también es ya durante la ejecución, la parte productiva. Otro tipo de pruebas es en la usabilidad, es decir que se va a verificar que el cliente o usuario está explotando el software de manera adecuada. Si el cliente pide unos componentes determinados, ¿para qué desarrollar un programa cuyos componentes no van a ser usados nunca? Entonces hay que verificar esa prueba, o sea, hay que hacer esa prueba para ver su funcionalidad, que sea fácil, que sea intuitivo y que minimice la actividad del usuario, es decir, que el usuario no se involucre tanto en procesos, sino que el usuario ingrese datos y obtenga resultados, no que esté haciendo procesos los cuales debería estar haciendo el programa. Entonces un programa es más completo cuando el usuario pues participa en lo mínimo y el programa es capaz de solventarse a sí mismo. Durante esta evaluación se hace durante la etapa de desarrollo porque el desarrollador lo que busca es impactar, lo que busca es dar un programa de óptimas condiciones con la mejor calidad. Otro tipo de pruebas en la seguridad, esa es de las más importantes porque se verifican los niveles de seguridad, los perfiles de usuario, la información sensible, qué tan fácil se puede sacar la base de datos, que podría ser una herramienta viral dentro del programa, qué le puede hacer a los datos una herramienta viral, un ataque, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué técnica se usa? En por ejemplo, cifrado, vulneración de programas específicos donde se pueda copiar la base de datos, corromper el sistema, todo a través de software o códigos pues ya un poquito más complejos que un analista o un evaluador lo pueden hacer. Durante el ambiente sí va a ser durante el desarrollo y también productivo, ya en la ejecución del mismo se presentan muchos errores de seguridad. Entonces el objetivo principal aquí es salvaguardar la información sensible, los datos importantes, sin que haya riesgo de copias o de que sean borrados. Otro tipo de pruebas es el performance, donde se verifica el tiempo de respuesta, qué tan rápido carga el programa al iniciar, qué tan rápido procesa, qué tan rápido lo puede hacer con varios clientes, con varias transacciones, con un dato grande de datos y qué tan rápido cierra. La idea de este o el objetivo principal es medir o verificar el tiempo entre cada proceso. Entonces hay varios programas que se pueden utilizar. El evaluador lo que hace también es saturar un poco el sistema, porque cada programa utiliza unos recursos del computador y al abrir varios programas pues se verifica si son capaces o no de cumplir con estos requerimientos. Bueno, entonces además en el performance
se verifica si se pueden modificar datos, si se pueden evaluar múltiples procesos, múltiples clientes, y se utilizan programas de testeo. ¿Durante qué etapa? La desarrollo y productivo. Luego del performance viene la configuración, que es la verificación de que el programa está funcionando correctamente en diferentes ambientes, plataformas y clientes. Es decir, que el programa que desarrolle funcione en X computador como en Y computador sin que haya cambios. Entonces ahí se pueden usar programas de rendimiento, programas de simulación para evaluar el programa que hemos desarrollado. ¿Durante qué fase? La fase de desarrollo y la fase productiva. También hay una prueba de instalación donde se verifica que el software se instala en la plataforma que sea, en cada cliente, y verifica si existen otras versiones. Entonces la técnica a utilizar es realizar el proceso de instalación, luego de desinstalación y luego de reinstalación, y que el programa sigue funcionando normalmente. También aparece aquí los updates, y los updates pues permiten verificar si el programa funcionó de la manera adecuada. A veces se presentan problemas, como es el caso de no sé, algún error. Entonces se utilizan los updates para parchar el programa y solucionar el error que haya tenido. También está la recuperación. En recuperación, esa prueba de recuperación, lo que se trata es de verificar la capacidad de reiniciarse en caso de fallos, recuperar la base de datos, los datos que se estén usando, y que las aplicaciones o los componentes de los cuales está hecho el programa funcionen correctamente. Pruebas para verificar si todo funciona bien, por ejemplo, interrupción de la corriente, interrupción de la red, compilaciones desbordadas por programas específicos, y también por ejemplo reseteo en frío, donde el programa se cierra inesperadamente y se verifica si es capaz o no de ejecutar todas sus funciones, de guardar la información que se estaba trabajando y de reiniciar y funcionar correctamente. Y si se presentan errores, pues tenga la capacidad de solucionar o de reinstalar sus componentes para que funcionen otra vez de la manera más óptima. La etapa es en la etapa de desarrollo que se hacen este tipo de pruebas. Otra etapa también son las pruebas de software, de software de documentación, donde se verifica que el programa realice una bitácora de su uso y funcionamiento. Es decir, que genere errores y los envíe a través de la red o los reportes que queden en el sistema, y se verifique si por qué se cerró, cuándo se cerró, a qué horas funcionó bien, cuándo no funcionó adecuadamente, y ese reporte me permite a mí verificar la calidad del producto. Esto ya es en la etapa productiva, ya cuando el producto está en ejecución. Y bueno, estos fueron pues algunos tipos de pruebas que se han realizado o que yo les he traído. Hay muchas otras más. Les puedo mencionar pruebas de ciclo de negocios, pruebas de la interfaz gráfica, pruebas de configuración, pruebas de estilo, pruebas de aceptación, pero estas pruebas pues ya no son tan importantes como las que yo les he mencionado. Por último, hay un tipo de pruebas que se llaman de validación, que vienen a un auge muy grande, sobre todo en los videojuegos. Un videojuego también es un programa y no lo podemos excluir de que tiene un desarrollo de software, de que tiene un código fuente. Entonces se lo debe tratar de la misma manera. Entonces hemos escuchado que esas pruebas de validación existen alfa y beta. Entonces dicen en varios programas, no solo en videojuegos, en varios dicen, por ejemplo, AutoCAD 2019 beta.
Entonces significa que es una prueba aún y no es el resultado final. Entonces las pruebas de validación son dos, alfa y beta. En el alfa, la prueba de aceptación, es decir, que funciona correctamente, para detectar los errores en el sistema bajo un ambiente controlado, es decir, que se ejecuta correctamente donde lo desarrollaron. Esas pruebas las hace el desarrollador y el evaluador, si lo tiene la compañía. Entonces verifican el programa, verifican la calidad y verifican todo lo que ellos a su alcance está, y presentan una versión alfa. Luego presentan en el mercado una versión beta. Lo hace Windows, lo hace Office, lo hace en los videojuegos, se escucha de preventa, se escucha de muchas cosas. En esta prueba beta lo que se hace es verificar la funcionalidad por el usuario o por terceros, por gente aficionada que quiere utilizar el programa o que ha venido utilizando y que cree tener un conocimiento acerca del uso del mismo y empieza a utilizar el trabajo. Entonces, ¿por qué las empresas hacen un tipo de prueba beta? Porque ellos a veces no alcanzan a visualizar lo que el cliente sí, digamos que el cliente tiene de pronto otras expectativas y puede dañar el programa de alguna manera y hallarle un error, o simplemente por que como se hace de manera masiva, o sea, se pone a consideración el producto, el cliente instala en su computadora el programa y de entre tantos y tantos usuarios que descargan se van a empezar a ver problemas que de los desarrolladores no alcanzaron a captar. Entonces para eso se hacen las pruebas beta, y después de las pruebas beta ya viene el producto final. Sin embargo, como los errores siempre se van presentando, sean errores de seguridad, existen los updates y van parchando el programa en la función del tiempo y de acuerdo a los problemas que se puedan estar presentando. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé y eso es todo. Les agradezco por todo, gracias por escucharme, que estén bien, hasta la próxima.